Muy buenos días. Hoy, en el día 139, comenzaremos con un nuevo libro de la Biblia, el libro de Esdras. El libro de Esdras comienza como concluye el segundo libro de Crónicas, con el edicto de Ciro, rey de Persia, en el año 538 a.C., para la reconstrucción del templo de Jerusalén, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Lo vemos en el capítulo 1 de Esdras, de los versículos 1 al 4, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, los dos últimos versículos, 22 al 23. En estos versículos iniciales encontramos los tres temas predominantes que vamos a hallar en este libro, y es la casa de Dios, el pueblo de Dios y la palabra de Dios. Vamos a resumir así muy brevemente lo que hallamos en estos 10 capítulos, porque este libro se compone de 10 capítulos. En los capítulos 1 al 6 se narra el regreso de un grupo de exiliados bajo Zorobabel para la reconstrucción del templo. Y en los capítulos del 7 al 10 se nos narra el regreso de Esdras para la restauración espiritual del pueblo. Porque si solamente hubiesen reconstruido el templo, pero no hubiesen restaurado espiritualmente, el pueblo hubiera entrado en una religiosidad y no en un estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Te invito a que leamos este libro y podamos permitir que Dios restaure nuestro corazón a través de él. Hoy, en el día 139, leeremos los capítulos 1, 2, 3 y 4 de este libro de Esdras. Comencemos. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edificase casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganados, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios,
Todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reún y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2.172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2.812. Los hijos de Elán, 1.254. Los hijos de Satú, 945. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgad, 1.222. Los hijos de Adonincam, 666. Los hijos de Bigbai, 2.056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater de Ezequías, 98. Los hijos de Besai, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Azul, 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los varones de Netofa, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asmaveth, 42. Los hijos de Kiriat Jearim, Jafira y Beerot, 743. Los hijos de Ramá y Jeba, 621. Los varones de Migma, 122. Los varones de Betel y Ai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Mapis, 156. Los hijos del otro Elán, 1.254. Los hijos de Harim, 320. Los hijos de Lod, Hadid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Sená, 3.630. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1.052. Los hijos de Pasur, 1.247. Los hijos de Harim, 1.017. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Pador, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai,
los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazán, los hijos de Usa, los hijos de Paseac, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meonim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bacub, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baxluz, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Mesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jalá, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atir, los hijos de Poqueret Asebaín, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Telmela, del Arsat, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni sus linajes si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron sus registros de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadar, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las 9 lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo
toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadar, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en día de Atarjerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tebel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller, y Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria
y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, tu siervo, y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Sinsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ahora quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos en estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1 aprendemos que solo Dios puede despertar nuestro espíritu. Nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de esta manera, Él al hacernos a imagen y semejanza suya, nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Nosotros nos preocupamos mucho para alimentar nuestro cuerpo, hacemos ejercicio, nos cuidamos en la salud, nos alimentamos bien y también nos preocupamos por alimentar el alma que compone la mente, la voluntad y las emociones. Cuidamos nuestras emociones, que no nos las afecten, cuidamos la mente, nos nutrimos intelectualmente, pero no cuidamos el espíritu. Y la verdad es que el espíritu solamente puede ser despertado por Dios. El espíritu es aquel que nos lleva a relacionarnos con Dios y a buscar a Dios. Por eso, el único que puede despertar nuestro espíritu es Dios, y es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo que necesitaba nacer de agua y de espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Es importante que pensemos si hemos dejado que Dios despierte nuestro espíritu. En el capítulo 2 podemos ver que el pueblo de Israel
acostumbraba a tener un registro de sus genealogías. Lo hemos visto en el relato del primer libro de Crónicas, los primeros 9 capítulos registraban las genealogías, y asimismo como aquellos que no fueron hallados en los registros y no se les permitió ejercer el sacerdocio porque no habían sido hallados en los registros, la Biblia nos habla de un libro de la vida. Y la Biblia dice que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Sería importante que nos preguntáramos si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. En el capítulo 3 aprendemos lo importante que es edificar el altar a Dios, que muchas veces hemos permitido que éste se arruine en nuestro corazón o en nuestra familia. Para ello es importante que nos preguntemos cómo está el altar de Dios en mi corazón y cómo está el altar de Dios en mi familia. Y en el capítulo 4 vemos cómo el enemigo siempre se va a oponer a que nosotros construyamos una vida de entrega y dedicación a Dios, que nosotros construyamos el altar de Dios y restauremos lo que está caído. Lo primero que hace el enemigo es que les tiende una trampa y les dice que quiere trabajar con ellos. Y la verdad, nosotros no debemos permitir mezclas en nuestra vida, porque el enemigo quiere que nosotros tengamos un corazón dividido, que en parte amemos a Dios, pero que también amemos al mundo. Y la Biblia dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Como ellos no quisieron aceptar esa propuesta de trabajar con esas mezclas, el siguiente paso fue intimidarlos, sobornaron a los consejeros, querían frustrar sus propósitos y como no lo consiguieron, entonces enviaron cartas a Artajerjes, rey de Persia, de tal manera que Artajerjes, al leer esas cartas, les hizo cesar la obra. Es importante que nosotros nunca permitamos que nada haga cesar la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Esa obra que Dios empezó, le permitamos que la termine. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Has permitido que la intimidación del enemigo te haga desistir de una verdadera búsqueda de Dios? Feliz día y que Dios te bendiga.